Hechos capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. El tema principal de estos apóstoles era la resurrección de Cristo. Ellos sabían que esta era la columna vertebral del cristianismo. La resurrección se convierte en el temario principal no solamente de la predicación, sino de la vivencia. De allí se desata el poder, de allí se desata la transformación. La resurrección se tiene que convertir en un paradigma. Recordemos que nuestra conducta está supeditada a los paradigmas que tengamos en nuestra mente. Cuando la resurrección de Jesús se convierte en nuestro tema principal, en nuestra manera de hablar, no hay nada imposible. En medio de los embates, de las dificultades, nosotros hablamos fe, hablamos la palabra, hablamos resurrección, hablamos vida. Es porque el paradigma está tan fuerte en nosotros que es allí donde nosotros somos testigos presenciales del poder de Dios a través de esa resurrección. Y le echaron manos y los pusieron en una cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra comenzaron a creer. Esto es hermoso. Muchos de los que oyeron la palabra creyeron. Y de eso se trata, el poder del Evangelio. Al nosotros emitirlo, muchos van a creer. El número de los varones eran como 5,000. ¿Se puede imaginar esto tan extraordinario? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, con el fin de tratar de detener esta oleada de poder por parte de los apóstoles. El sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad ustedes hacen esto y con qué nombre? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y juega ese especial título, lleno del Espíritu Santo. Nuestro ministerio, nuestra vida, nuestro sacerdocio debe de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay una mudación. Hemos sido mudados en un hombre sumamente espiritual. Dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy ustedes nos interrogan acerca del beneficio hecho con este hombre, hablando pues del paralítico, del cojo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, en quien vosotros ustedes crucificaron y en quien Dios resucitó de los muertos, otra vez vuelvo y juega la resurrección como el emblema principal. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada. ¿Por qué dice la piedra reprobada? Porque se va a convertir en una piedra de tropiezo. Cuando una persona niega a Cristo, esa piedra se va a atravesar y vamos a tropezar. Pero cuando la piedra no es un tropiezo, más bien esa piedra nos va a consolar y esa piedra nos va a levantar. Dice la Biblia que Jesús ha venido a ser la cabeza del ángulo. En la arquitectura, especialmente en la ingeniería, la piedra del ángulo es la que lleva el peso de todo el edificio. En Él está sustentado todo. Él es la fuente, Él es la vida, Él es la piedra principal. Y dice aquí: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y aquí surge otra palabra sumamente importantísima, que es la palabra denuedo, en Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, que eran de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es impresionante saber que cuando comenzamos a tener una vida en relación con el Espíritu Santo, en relación con Jesús, vamos a actuar con Él, como Él. Vamos a hablar como Él. Esto es sumamente impresionante, sumamente especial, sumamente glorificante. En la versión Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente en cuanto a este versículo. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Esta palabra denuedo significa valor para hablar, sin temblarle ni sin titubear. Y sabiendo que eran hombres de sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocieron que habían estado con Jesús. Verso 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir absolutamente nada contra ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria en todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar eso. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno con respecto a este nombre, es decir, el nombre de Jesús. Los llamaron, los intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice Pedro. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque si no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Mira esta oración. Me gusta mucho esta oración. Soberano Dios. Y es una oración que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque dice así. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijisteis, y aquí cita el Salmo 2. ¿Por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntan para ir en contra del Señor y contra su ungido, contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, con toda valentía, con toda fuerza, sin titubear, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades. Y qué grato poder en este momento, usted que está escuchando este audio, levante sus manos y pueda decir esto en voz alta: que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Toda enfermedad se tiene que consumir. El poder de Dios comienza a actuar. Levanto oración en este instante y en este momento para que la gente que está escuchando este audio sea
llena del Espíritu Santo y algo sumamente extraordinario suceda en este instante y en este momento mientras usted escucha. Es por esa razón que muchos grandes predicadores, al leer el libro de los Hechos, han quedado atónitos. Muchos han sido llenos de una manera sobrenatural. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado comenzó a temblar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Puedo declarar también que hay personas escuchando estos audios que van a comenzar a hablar en lenguas, sobrenaturalmente. Hay algo interiormente que usted comienza a sentir de parte de Dios. Esa llenura del Espíritu Santo en usted es real. Usted que hace parte de la heredad. Usted que hace parte del pacto. Usted que es un primogénito, un nacido de nuevo. Para usted es esto. Para que hable con denuedo la palabra de Dios. Para que sea valiente, atrevido. Para que usted se arriesgue a proclamar el nombre de Jesús a todo aquel que no le conoce. Todas las cosas en común. Verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Y por favor, este verso 33, si lo puede subrayar, si lo puede sacar en su cuaderno, escribir bien grande, que nunca se le vaya a olvidar. Queda en el capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 33. Recuerde, 4:33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. ¿Por qué daban testimonio? Porque eran testigos. Amigo, amiga, usted es testigo. Usted es testiga de las cosas grandes, portentosas que Dios hace por la resurrección. Usted es testigo de la resurrección de Cristo. Yo creo plenamente, sin dudar absolutamente nada. Jesucristo resucitó entre los muertos. Por esa razón soy testigo de la resurrección. Y mire lo que sigue diciendo aquí. De la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es este hermoso texto! Abundante gracia. Ahora vamos a comenzar a conocer la dimensión de lo que es la gracia de Dios. La máxima expresión después de consumado llega esa dimensión de la gracia. Abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Yo no sé cuántos pueden levantar la mano. En este instante no había ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, sus casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartían cada uno según sus necesidades. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era un levita natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muchos han adoctrinado respecto a las 10 tribus perdidas de Israel. Que las 10 tribus que se conoce como el reino de Israel cuando fue tomado por el imperio asirio, año 722, se perdieron en medio del paganismo. Pues yo quiero decirle, a mi criterio, no. Porque aquí hay un dato de un levita que vivía en Chipre y era llamado Bernabé, que entre comillas se le podría llamar de las tribus perdidas de Israel, porque los levitas hicieron parte del reino de Israel. Y sigue diciendo aquí, este hombre, hijo de consolación,
tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Que tengan todos un excelente día y estaremos mañana con el capítulo 5 aprendiendo más de todos estos secretos de revelación.